Hola, queridos amigos, es un gusto estar una vez más con ustedes en este su programa No tengas miedo. Y mucha atención porque hoy nuestro tema es el sínodo de la sinodalidad, la apertura de la democracia en la iglesia, un tema bastante delicado. Por ello hemos invitado al padre Juan Razo. Él es sacerdote de la diócesis de Saltillo, en México. Tiene 23 años de sacerdote y ha realizado su misión en Estados Unidos. También es el director y fundador del programa Conservando la Fe. Padre, gracias por estar aquí en No tengas miedo. Muchas gracias, Ana Beatriz, por invitarme. Estoy muy contento de estar contigo, con tu audiencia, compartiendo la fe católica que nos une a todos y que, bendito sea Dios, tenemos este regalo de la hispanidad y gente de diferentes naciones podemos hablarnos en el mismo idioma y compartir Así. la fe en la misma lengua. Así es que es un gusto estar con ustedes. Ajá, bueno, para nosotros el gusto es mucho más grande, padre. Bueno, antes de iniciar el programa, le vamos a pedir a nuestros queridos amigos que por favor, si no lo han hecho, que se suscriban a este programa, que activen la campanita, le den like también al programa y que lo puedan compartir con sus conocidos o familiares. Esto nos ayuda mucho para poder continuar en esta plataforma. Bueno, padre. Empecemos con lo básico. ¿Qué es el sínodo? Muy bien, es muy bueno que todos tengamos claro lo que es el sínodo de obispos, porque el sínodo sobre la sinodalidad que se está llevando a cabo ahora en la iglesia, que ya tuvo una fase primero diocesana, después a nivel de conferencias episcopales, luego las conferencias episcopales enviaron conclusiones a Roma, la comisión organizadora del sínodo preparó un documento que sirvió de base para otra etapa del sínodo, que fue la etapa continental. Así es que esas conclusiones que venían de las conferencias episcopales se sintetizaron, se volvieron a enviar a los continentes y ahí hubo otra etapa del sínodo. Y ahora estamos, por decir así, en la etapa final, que a su vez se subdivide en dos partes, en el que propiamente tenemos la reunión de el Santo Padre con los obispos, representantes de las diversas conferencias episcopales, pero no solamente están obispos, el Papa ha querido que también participen en el sínodo laicos, religiosos, religiosas, con una característica especial, que tendrán derecho a votar. Pero bueno, el sínodo sobre la sinodalidad que se está llevando a cabo en la Iglesia Universal ahora mismo, pues es parte de una institución que comenzó el Papa Pablo VI allá en 1965 y que nos define muy bien el Código de Derecho Canónico. Yo quisiera compartirles a ustedes lo que el Código de Derecho Canónico dice sobre qué es el sínodo. Recuerden, el Código de Derecho Canónico es como la constitución de la iglesia, es la ley de la iglesia. Y hay un apartado en los cánones 342 al 348. Los cánones son como los artículos, así se les llama en el Código de Derecho Canónico, se le llaman cánones a los artículos de esta ley que es para toda la iglesia. Allí se habla de lo que es el sínodo de obispos. Voy a leer textualmente el canon 342. Dice así: el sínodo de los obispos es una asamblea de obispos escogidos de las distintas regiones del mundo que se reúnen en ocasiones determinadas para fomentar la unión estrecha entre el romano pontífice y los obispos y ayudar al Papa con sus consejos para la integridad y mejora de la fe y costumbres y la conservación y fortalecimiento de la disciplina eclesiástica, y estudiar las cuestiones que se refieren a la acción de la Iglesia en el mundo. Así es que, bueno, ahí está sintetizado lo que es un sínodo de obispos. Es asamblea del Papa
con obispos escogidos de las distintas regiones del mundo. ¿Cuál es la diferencia entre un sínodo y un concilio? Ajá. Cuando hay un concilio, como ha habido 21 concilios en la historia de la Iglesia, el último fue el Concilio Vaticano II, al concilio son convocados todos los obispos del mundo. A un sínodo, la diferencia es que son convocados solo algunos obispos. Hay sínodos en los que se convoca a obispos representantes de todas las conferencias episcopales, o sea, de todas las naciones, como es el caso del sínodo que se está llevando a cabo ahora mismo, la asamblea sinodal que está sesionando en la ciudad de Roma. Hay ocasiones en que a los sínodos acuden solo obispos de una región del mundo. Por ejemplo, ha habido sínodos para tratar asuntos solo de América, del continente americano, o solo de África, o solo de Europa. Entonces, en ese caso, acuden obispos representantes solo de esa región del mundo. Pero bueno, la diferencia principal es que un concilio es convocado por el Papa llamando a todos los obispos del mundo. Obviamente, un concilio ecuménico general es un acontecimiento grande, muy grande en la historia de la Iglesia. Solo hay algunos contados, en cambio, sínodos, pues ha habido muchísimos. La palabra sínodo, quiero explicar, también viene de dos palabras griegas, syn, que significa con, o sea, significa lo contrario de lo que significa en español, y hodos, hol, que significa camino. Sin hodos, el mismo camino. Se puede traducir como caminar juntos o como llevar todos el mismo camino. De allí viene la palabra sínodo. En la iglesia antigua, en la iglesia patrística, se acostumbró, fueron muy comunes los sínodos, muchos eran regionales, se reunían los obispos para tratar asuntos en materia de fe y de costumbres. Cuando decimos costumbres en la teología católica no nos referimos a costumbres en el sentido de tradiciones, como por ejemplo el traje regional que es costumbre usar, no, nos referimos a la moral, de fe y de moral, o sea, cómo se deben de vivir los mandamientos o clarificar qué es lo que implican los mandamientos en la vida del cristiano. Normalmente los sínodos se convocaban cuando había algún problema grave, sobre todo cuando había una herejía circulando en la iglesia, y se convocaban precisamente para clarificar la doctrina católica, para expresar esa doctrina con mayor claridad, con precisión, de manera que no hubiera lugar a herejías, para combatir la herejía, para defender la fe, o bien cuando había situaciones graves de indisciplina también, o de decadencia moral, pero los sínodos siempre tenían el objetivo, obviamente, de restablecer el orden, la disciplina de la iglesia, o de exigir, de algún modo, que se vivan mejor los mandamientos. Nunca en los sínodos fue el objetivo. Exactamente, promover el desorden, ¿no? Siempre es el sínodo es un caminar juntos, pero un caminar juntos según la voluntad de Dios. No es un caminar juntos para a ver a dónde, sino un caminar juntos al único camino que tenemos que seguir los cristianos, en el camino de la vida eterna. Solo hay dos caminos. El Señor no, lo dijo en el Evangelio que hay dos caminos, ¿verdad? Y dos puertas. Hay un camino ancho, fácil de recorrer, cómodo, que lleva a la perdición. Y hay un camino angosto, una puerta estrecha, que es la que lleva a la salvación. Entonces, cuando ha habido momentos de crisis en la historia de la iglesia, como herejías, como desorden, inmoralidad, indisciplina, los obispos o los papas han convocado, se han reunido, han convocado asambleas
para reafirmar la doctrina de siempre, la única doctrina que nos puede llevar a la vida eterna, para reafirmar la validez de los mandamientos o para poner orden, disciplina en la iglesia. Es muy importante que entendamos esto. O sea que, ¿sí? perdón, o sea que no es acomodar, no es hacer un sínodo para acomodar la iglesia de acuerdo a la época en que se vive, o sea, de acuerdo a los años que se están viviendo. Si nos acercamos al 2025, 2030, que se vaya acomodando un poco a lo que tienen programado para la Agenda 2030. O sea, no es una situación en que la iglesia se acomoda al mundo, sino que por el contrario lo que se busca es que el mundo, o bueno, la iglesia más bien, recapitule los que están fuera de, los que están en herejía y obedezcan tanto a la palabra de Dios, al magisterio. ¿Es algo así? Sí, nunca se ha hecho un sínodo. Bueno, espero que este no sea el caso, aunque de pronto parece que este es el caso, la excepción, pero nunca se ha hecho un sínodo en la historia de la iglesia para ver cómo se siente la gente o qué piensa la gente que debería ser la doctrina de la iglesia, o cómo piensa la gente que debería si debería exigirse o no la vivencia de tal mandamiento, o cómo le gustaría a la gente que fuera a la iglesia como para reconfigurarla. Pues eso ciertamente nunca se ha hecho. Iba a decir que los sínodos tienen un origen bíblico, se reconoce ese origen como una controversia que está marcada y señalada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando en la comunidad de Antioquía se desató esta discusión sobre si a los paganos que se convertían al cristianismo había que pedirles primero la circuncisión, que se les había pedido a todos los judíos en el Antiguo Testamento, y se tenían que cumplir la ley de Moisés para ser buenos cristianos. La comunidad en Antioquía estaba dividida y se le pasó el tema a los apóstoles, y los apóstoles se reunieron allí con los ancianos, presbíteros en Jerusalén, deliberaron y aclararon la situación. Y es muy interesante cómo en la carta que enviaron de regreso a la comunidad de Antioquía desde Jerusalén para expresar la conclusión, dicen: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido tal cosa. Es muy importante esto porque aquí se afirma que en primer lugar es el Espíritu Santo que dirige la iglesia, en primer lugar. Pero luego dice: y nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ha querido, el Hijo de Dios quiso que en la iglesia hubiera algunos que son instrumentos del Espíritu Santo para dirigir la iglesia. O sea, todos somos, digamos, sujetos receptivos del Espíritu Santo por el bautismo y más por la confirmación. Pero la asistencia del Espíritu Santo para dirigir la iglesia, esa no es para todos. Esa es para algunos que Dios ha escogido, que son, bueno, en aquel momento eran los apóstoles, luego los sucesores de los apóstoles, que forman un colegio episcopal, son los obispos, pero siempre con una cabeza visible. Claro. Sí. O sea, Dios formó una iglesia, fundó una iglesia jerárquica, estructurada. Hay un orden en la iglesia católica que lo puso el mismo Cristo, que no podemos cambiar nosotros nunca. Esto es importantísimo. De hecho, es muy interesante que en la tradición católica, en el catecismo, por ejemplo, de San Pío X, que para nada está pasado de moda, esto no puede pasar de moda la doctrina católica de siempre, pero cuando él habla de la iglesia, dice que hay la Ecclesia docens y la Ecclesia dicens. Sí. La iglesia enseña, o sea, hay unos que tienen en la iglesia la misión de ser maestros, de enseñar, y hay quienes en la iglesia nos toca aprender la fe. Esto no es ninguna humillación, no es ninguna humillación. Al contrario, es un privilegio poder ser enseñados en las verdades más elevadas, que son las doctrinas que Cristo, el Hijo de Dios, el que es la verdad misma, nos vino a compartir para que podamos tener una visión
integral y completa de lo que es nuestra existencia, de por qué estamos aquí, de quién es el verdadero Dios, de quiénes somos nosotros, de qué es el universo, de cuál es el origen y el fin de nuestra vida, de cómo podemos llegar a ese fin. Esas son verdades que no podríamos conocer si Dios nos las hubiera revelado. Y es un privilegio para cualquier católico. Yo no soy obispo, yo soy sacerdote, yo soy parte no de la iglesia que enseña, sino de la iglesia que escucha, que aprende. Como sacerdote soy colaborador del obispo, pero son los obispos los maestros de la fe. Claro. Y ese colegio episcopal tiene como cabeza al sucesor de Pedro, al Papa, que tiene como misión primordial custodiar el depósito de la fe, enseñar ese depósito de la fe con autoridad y cuidar que ese depósito permanezca íntegro, que a lo largo de los tiempos los papas se han encargado de que no se le añada nada nuevo a la doctrina, de que no se le quite nada, de que no se le cambie nada a la doctrina, porque la doctrina no nos pertenece a nosotros, no la inventamos nosotros. Claro. Recuerden que las verdades que creemos los católicos son verdades reveladas, nos han sido dadas por Dios. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para corregir a Dios, para decirle, oye Dios, aquí te equivocaste, aquí te pasaste de la raya, esto no lo dijiste muy bien. No, nosotros no somos quien para decir eso a Dios. Nos toca recibir la enseñanza. Esto no es humillante. Por alguna razón, el hombre moderno que se ha ensoberbecido, que ha puesto la razón por encima de la fe, al hombre moderno no le agrada escuchar esto. Dice, no, yo no tengo por qué aceptar algo que no me parece razonable. Pero si yo solamente acepto lo que quiero creer, entonces no tengo fe divina, no tengo fe sobrenatural, no creo en Dios, creo en mí mismo. Y no hay unidad. Exactamente, porque yo soy el criterio para distinguir qué es lo verdadero y qué es lo falso. Entonces yo me pongo en lugar de Dios. En cambio, cuando uno tiene la fe, uno acepta esa cosa revelada como un don, y por eso los hijos de la iglesia nos dejamos enseñar por la madre iglesia. No es humillante para mí decir que son los obispos los que nos tienen que enseñar y nosotros que tenemos que aprender. Eso no es humillante. Sí. Ahora, compartir la fe, claro que lo puede hacer cualquier cristiano. De algún modo, por ejemplo, los que son padres de familia enseñan a sus hijos, etcétera. Ahora, bueno, estoy diciendo todo esto que no tiene que ver con la definición de sínodo directamente, pero sí tiene que ver con la actitud con la que algunos ahora quieren ver la iglesia y participar en la iglesia. Algunos piensan que es humillante no poder participar en la toma de decisiones de la iglesia. Claro. Lo ven como una humillación. Sí. ¿Verdad? Algunos también piensan que es humillante que no se nos pregunte a los católicos qué queremos creer. Claro. ¿Qué no queremos creer? Así es. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Y se sienten humillados y no se les pregunta, pero de entrada estamos entendiendo mal lo que significa ser católico. Tal cual. Lo que significa tener fe. La fe la recibimos como regalo, no la inventamos. La misma iglesia, es más, el mismo Papa en este sentido ha recibido la fe como un don, y los obispos reciben también la fe como un don, y la doctrina revelada no se la inventan los obispos ni el Papa. Sí. Porque algunos quieren ver la iglesia en términos de un grupo humano, meramente humano, y entonces piensan que la iglesia va a cambiar su doctrina dependiendo del partido en turno, ¿no? Entonces, como por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Si hay un presidente pro vida, pues bueno, todo el gobierno es pro vida, las leyes son pro vida, y luego viene un pro choice y entonces todo pasa de pro vida a pro choice. Y algunos piensan que así puede ser con la iglesia, que dependiendo de la ideología personal que tenga quien dirige la iglesia, es el rumbo que vamos a tomar. Y algunos piensan incluso que la iglesia debería de tomar el rumbo que la mayoría queremos. Claro. ¿Sí? Padre, ¿cree usted entonces que este sínodo está abriendo la puerta
a la democracia en la iglesia? Mira, no nada más lo pienso yo. Esta preocupación han expresado también, bueno, gente muy importante en la iglesia. En realidad no importa tanto mi punto de vista personal, pero creo yo que vale la pena escuchar las preocupaciones de cardenales, como por ejemplo el cardenal Gerhard Müller, antiguo o prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que ahora es dicasterio para la Doctrina de la Fe. Han expresado su preocupación, por ejemplo, el cardenal Burke, que también tuvo un cargo muy relevante en la iglesia, el prefecto del Supremo Tribunal de la Asignatura Apostólica, es como le dicen como la Corte Suprema de la Iglesia, o sea que no es cualquier cardenal, no es un hombre ignorante, y otros como el cardenal Zen, que es un hombre probado por la persecución y por el sufrimiento, cardenal y obispo emérito de Hong Kong. Recientemente él también expresó su preocupación. 5 cardenales han expresado unas dudas al Santo Padre, que este es otro tema, es un tema más específico doctrinal, pero está relacionado con el sínodo porque los cardenales ven precisamente el peligro de que con el pretexto del sínodo algunas verdades doctrinales sean socavadas. Ahora, esta preocupación, ¿es teoría conspiranoica? No. ¿Por qué? Porque ha habido quienes públicamente, no en privado, no en secreto, no por debajo del agua, como decimos en México, sino que públicamente, abiertamente, yo diría descaradamente, están diciendo que hay doctrinas que la iglesia tiene que cambiar. Específicamente, se han referido a que tiene que cambiar toda su moral sexual. O sea, todo lo que tiene que ver con el sexto mandamiento. Hay que reinterpretar el sexto mandamiento. Es el no cometerás actos impuros, el no cometerás adulterio. Hay que quitarle eso de no siempre. Ahora tiene que quedar como que, bueno, en algunas ocasiones no hay problema con que cometas adulterio. En algunas ocasiones no hay problema con que forniques, ¿no? Tendríamos que cambiar la Biblia. Pero gente que tiene altos rangos en la jerarquía y que están dentro del sínodo, lo ha expresado. Gente que ha sido invitada a participar en el sínodo, que no son obispos, han expresado también estas posturas. Entonces quiero volver, para que tengamos muy presente esto, quiero volver a esta definición de sínodo que nos da el derecho canónico, porque es muy importante que a nuestra audiencia le quede claro lo siguiente. Fíjense, dice que se reúnen en ocasiones determinadas para fomentar la unión estrecha entre el romano pontífice y los obispos, que quede claro. ¿Por qué? Porque hay una jerarquía. A mi sacerdote no me ha elegido el Señor para mandar en su iglesia. Y tengo que aceptar eso y no tengo que estar frustrado porque el Señor no me ha elegido para mandar en su iglesia, sino que tengo que ser feliz así porque este es el lugar que Dios me ha dado en la iglesia. Yo no soy obispo. Tú, Ana Beatriz, no eres obispo tampoco. No se te ha dado el mandar en la iglesia, pero debes ser feliz. Por eso no podemos estar traumados solo porque el Señor no nos ha dado ese puesto en la iglesia. Porque tiene su propia misión. Exactamente, tenemos nuestra propia misión y además el Señor dijo, el que quiera ser el primero, que se haga el último, el servidor de todos. Y el Señor dijo también que en el reino de los cielos habrá algunos que son últimos que serán primeros y otros primeros que serán últimos. Sabemos que una persona, un laico, un fiel laico, hombre o mujer, puede ser más santa que el párroco, puede ser más santa que el obispo, si tiene más caridad, si imita mejor las perfecciones de Jesucristo, un fiel laico puede ser más santo que el Papa. Sí. Y en el cielo va a tener un lugar más alto que el Papa, y si es más santo aquí en la tierra. Entonces,
La función de la autoridad no es garantía de santidad, pero bueno, no estoy diciendo esto para tumbar la autoridad. Lo que quiero decir es que hay algunos a los que en la iglesia se les ha dado gobernar, y por eso el sínodo de obispos es la reunión del Papa con obispos. Aquí ya vemos una diferencia en lo que está pasando hoy con lo que es la definición del sínodo de los obispos. De hecho, por ejemplo, gente como el cardenal Müller está diciendo, pues hay que llamarle de otra manera, esto ya es otra cosa, esto ya no es el sínodo de obispos. ¿Por qué? Porque en la definición del derecho canónico dice que es para fomentar la unión estrecha entre el romano pontífice y los obispos, o sea, los que en la iglesia tienen la misión de gobernar. Pero luego dice, ¿para qué? Atención, para ayudar al Papa con sus consejos, que quede claro. Los obispos no mandan al Papa. La iglesia no es democrática, ni todos los obispos del mundo están por encima del Papa. Esto debe quedarnos muy claro. El Papa es la cabeza del colegio episcopal y está por encima de ellos, y basta el voto de uno solo de él para tumbar el voto de todos los obispos. O sea, los obispos le dan consejos al Papa. ¿Pero sobre qué? Atención, atención. Para la integridad y mejora de la fe y las costumbres. Fíjense cuál es el objetivo de un sínodo, que los obispos aconsejen al Papa para la integridad y mejora de la fe y las costumbres. O sea, para que la fe sea expuesta con mayor claridad, sea defendida si es necesario defenderla, para que la doctrina sea más eficazmente proclamada, no para que la doctrina sea cuestionada. Claro. Es decir, que en este sínodo, le pregunto exactamente sobre de acuerdo a las decisiones que tomen los laicos, los obispos que están convocados en este sínodo, esas propuestas serán ejecutadas o realizadas o empezadas a llevar siempre y cuando cuenten con la autorización del Papa. Es decir, en este momento el Papa lo ha dicho él, o sea, va a sostener eso, que será él quien decida si se aprueba o no se aprueba lo propuesto en el sínodo de la sinodalidad. Así es. En último término, digamos, el alcance del sínodo, pues depende del Santo Padre. O sea, es al Papa al que le toca aprobar o no aprobar. El Papa pudiera hasta disolver el sínodo si quiere. Lo puede disolver. El Papa no está obligado ni siquiera a terminar el sínodo. Eso dice el derecho canónico. El Papa puede convocar, a él le toca convocarlo, aprobar a todos los miembros que son propuestos para el sínodo, le toca, o sea, no puede haber alguien en el sínodo sin aprobación del Papa. Sí. El Papa puede invitar a quien quiere invitar. En este caso, el Papa ha decidido invitar gente que no son obispos. Ha decidido él, porque es una decisión de él, que esta gente que no son obispos tengan voto igual que el de los obispos, lo cual pues ha causado, creo yo, con cierta razón, algo de preocupación en algunos, porque estás poniendo, entonces ya no se distingue ahí la jerarquía, ¿verdad? Los que tienen el carisma para gobernar la iglesia, pues resulta que ya su voto vale igual que alguien que no tiene el carisma para gobernar la iglesia. Pero el Papa lo puede hacer, sí lo puede hacer. Ahora, dice aquí que el sínodo tiene un papel consultivo, pero puede tenerlo deliberativo si el Papa quiere. Pero se refiere aquí a los obispos. En el derecho canónico se refiere a obispos. Dice, corresponde al sínodo de obispos, en el canon 343, debatir las cuestiones que han de ser tratadas y manifestar su parecer, pero no dirimir esas cuestiones ni dar decretos acerca de ellas, a no ser que en casos determinados le haya sido otorgada potestad deliberativa por el romano pontífice, a quien compete en este caso ratificar las decisiones del sínodo. O sea, solo si el Papa quiere, el sínodo puede ser deliberativo, pero de suyo, en principio, nada más consultivo.
Ujú. De todos modos, al final tiene que aprobar el Papa. Algo que el Papa no aprueba es simplemente una opinión. A menos que el Papa diga, bueno, lo que se delibera en el sínodo yo lo respaldo con mi autoridad. Bueno, en ese caso, esas conclusiones del sínodo serían válidas para la iglesia, ¿verdad? Sí. Pero aquí lo que estamos viendo cómo hay algunas cosas extrañas en este sínodo, diferentes, ¿verdad? Primero, que ya no es nada más el sínodo de obispos. Otra cosa, que no parece, porque hasta el momento no se ha expresado con claridad que la intención de este sínodo sea mejorar la integridad de la fe y las costumbres. Más bien parece lo contrario. Algunos han expresado su descontento, su inconformidad con ciertas doctrinas que la Iglesia Católica siempre ha sostenido. Claro. Entonces parece que estamos haciendo un sínodo para ver si nos gusta o no cumplir los mandamientos de Dios. Claro, no se dice así de descarado. Esto se dice de una manera velada, siempre. Claro. Miren, con miedo. Voy a explicar así, como es que lamentablemente a veces pareciera que algunos en la iglesia usan las estrategias de la izquierda política, la extrema izquierda política. ¿Qué usa la extrema izquierda política? Por ejemplo, cuando quieren imponer el aborto, buscan un caso extremo. Una jovencita violada, casi niña, violada, embarazada, y usan esa situación dolorosa, lamentable, esa víctima de violación, porque es una víctima, la usan para su propósito ideológico y la ponen enfrente y dicen, miren, por esto tenemos que pasar una ley que apruebe el aborto. Bueno, estrategias semejantes estamos viendo que usan en la iglesia. ¿A quién están usando algunos para avanzar su agenda? A gente que vive en situaciones muy complicadas y muy dolorosas. Claro. Por ejemplo, gente que tiene atracción al mismo sexo. Hay gente que sufre por eso, que lleva ese dolor. No es nada fácil, me imagino. Pero hay quien usa esas personas para avanzar una agenda y pedir que se cambie toda la doctrina católica, ¿verdad?, sobre lo que significa ser varón y ser mujer, sobre el matrimonio fundado en la unión de un varón con una mujer, y se tiende a la equiparación. Claro, ellos van a decir, no estamos pidiendo que se cambie la doctrina. No, pero quieres en la práctica ir subiendo de nivel una unión que no es. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Qué es lo primero que se puede hacer? Pues dar una bendición. Entonces vamos a buscar la manera, las razones para justificar la bendición de esas uniones. Pero claro, porque no es de una persona, es de la pareja. Y si estamos hablando de pareja, ¿qué estamos diciendo? Si es una pareja del mismo sexo, estamos bendiciendo no a las personas individualmente, están bendiciendo el pecado, porque ya están hablando es de pareja, no están hablando de homosexuales, sino de pareja. O sea, con esto está claro de que no es una bendición para la persona que tiene atracción por una persona del mismo sexo, no. Que porque en ese lado, o sea, ahí sí estaríamos todos de acuerdo en que pueden recibir una bendición, porque si la persona está en abstinencia y... Puede recibir hasta los sacramentos, hasta los sacramentos. Claro, pero aquí no estamos hablando de una persona, aquí se habla de una pareja, y si se habla de una pareja es de lo que hace esa pareja. En ese orden de ideas, al paso que vamos, entonces se van a tener que ir bendiciendo. O sea, si se avala el pecado, entonces tendrían que también recibir una bendición el sicario que quiere matar, porque no se está bendiciendo, no se está llamando a la persona a la conversión, sino sencillamente, este es pecador, pobrecito, vamos a bendecir lo que él hace. Imagínate que los sicarios o los narcos mexicanos fueran a las parroquias a pedir bendición de rifles.
pedir bendición de sus cuernos de chivo. Sí, Bendíganos, por favor. la arma con la que van a matar, entonces. Sí, pero sí, claro. Ahora, se usan temas en los que lamentablemente la gente ya está muy mal formada. Ellos lo saben bien. Ellos Sí, saben que la mayoría de los católicos está mal formada en este punto. ¿Por qué? Porque no hay hay toda una agenda globalista que ha impulsado las ideologías, la ideología de género, el feminismo, el homosexualismo, ahora el transexualismo. Saben que mucha gente está en ese canal ya. Y luego, saben que en la iglesia no se ha dado una buena formación en los últimos años. En muchos ambientes Ujú, católicos se guarda silencio sobre estos temas. O se enseña lo contrario a lo que la iglesia dice. claro, Yo tengo muchos testimonios de gente que me platica eso, de cómo el niño o el joven está siendo mal formado o ha sido ya confundido en lo que respecta a lo que la iglesia enseña sobre homosexualidad, sobre matrimonio para toda la vida, etcétera, han sido malformados en ambientes católicos. Entonces, sí, esa gente que quiere avanzar las agendas en la iglesia, las agendas contrarias al evangelio, ellos saben perfectamente que van a tener la simpatía de muchos católicos, de muchísimos. Pero volvemos aquí al punto. La doctrina y la moral, los mandamientos, no dependen de nosotros, no dependen del consenso. O sea, no podemos hacer un consenso para ver si nos gusta o no nos gusta, estamos o no de acuerdo en que María es virgen después del parto. Vamos a ver, ¿tú qué piensas? ¿Te parece razonable? Levanten la mano los que les parece razonable que María haya sido virgen después del parto y levanten la mano los que les parece irracional eso. sí, No importa, así votara 99% de los católicos a favor de que María no es virgen después del parto, eso no cambia la verdad de que sí lo es. claro. Virgen antes, en y después del parto, la siempre virgen Santa María, eso no va a cambiar, no puede cambiar, no puede cambiarlo el Papa. ¿Eh? Entonces no podemos poner a votación los mandamientos, a ver cuál mandamiento ya no nos agrada, ya no es compatible con la mentalidad del hombre de hoy. Pues precisamente después de la revolución sexual, pues el sexto mandamiento ya no es compatible con lo que al hombre de hoy le gusta hacer. Por lo tanto, en lugar de proponer cambiemos nosotros y llamar a la conversión a un mundo que está dejándose llevar por la lujuria, por la impureza, lo que quieren hacer es cambiar el evangelio. Claro, y yo me pongo a pensar, padre, que una situación como la que se está viendo en este momento es como que la cabeza de un hogar, del hogar, por ejemplo, el jefe del hogar, de un hogar, el padre, tiene de pronto sus hijos, tres hijos, y resulta que la hija le dice, padre, es que yo quiero traer a mi novio a vivir en la casa. El padre debería tener toda la autoridad por ser jefe de ese hogar de decir, lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Pero si abre la puerta a la democracia, entonces quedaría, bueno, citemos a la tía, citemos a la madrina, citemos al hermano, esto, ¿ustedes qué toman? O sea, no sería una irresponsabilidad soltar decisiones tan delicadas, o sea, si es algo así, estamos hablando de un hogar, imagínense lo que es para la iglesia algo que tiene que ver con la salvación del alma. Exacto. Ahora, mira, hay una cosa que es positiva, pero que se puede manejar mal. Es verdad que los pastores, para ser mejores pastores, necesitan escuchar a las ovejas. Eso es real. Creo yo que es real. Es válido. Cualquiera que es papá, mamá, entiende esto. ¿Quieres ayudar mejor a tus hijos? Necesitas escucharlos, Uh -huh. conocerlos y escucharlos, saber lo que les preocupa, lo que les asusta, saber lo que están pensando, aunque estén equivocados, no importa, necesitas escuchar, eso está bien. Pero cosa distinta es que solo escuches y no digas nada. Claro, Eso no. Solo escuchar, pero no enseñar,
Solo escuchar, pero no orientar, no corregir cuando es necesario y cuando todavía está a tiempo para corregir, puede ser una grave negligencia. Y pareciera que de pronto ya la iglesia no es madre y maestra, sino que ahora la única función que tiene la iglesia y la autoridad de la iglesia es escuchar, 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 escuchar. Ahora mira, cuando la democracia también tiene sus riesgos, y esto las cosas también tiene sus riesgos, y digo, todo el que sepa un poquito de liderazgo va a comprender lo que estoy diciendo. Es más cómodo para un líder, en lugar de asumir una decisión que sabe que tiene que tomar y cargar las consecuencias, a veces es más cómodo decir, bueno, voy a dejar que me digan qué. A ver, lo que la mayoría diga, eso vamos a hacer. Como hizo Poncio Pilato. Sí, 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 exactamente, yo me lavo las manos. Me lavo las manos y ya decían. Exactamente, como hizo Poncio Pilato. No le interesó la verdad, la tenía enfrente a la verdad misma y no le interesó la verdad. ¿Qué dice? No, no fui yo. Fueron todos estos que pidieron la muerte de este hombre. Yo sé por qué. Yo he sido párroco, sé lo que es dirigir grupos, pero cualquier líder lo sabe. A veces es más cómodo no cargar tú con la responsabilidad de tomar una decisión, sino decir, ah, bueno, fueron todos, y ahí te escudas. Claro. Te quedas con la conciencia tranquila, ¿no? Bueno, yo hice lo que me pidieron. También puede pasar, y esto todos los que manejan grupos saben, con cierta habilidad para dirigir personas, cierta habilidad, digamos, en la conducción de grupos, se puede lograr que la gente te diga lo que tú quieres que diga. Eso también lo sabe cualquiera que dirige. Claro. O sea, hay estrategias para eso. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en muchos de nuestros países? Voy a volver a hablar de la izquierda política, pero es que no puedo dejar de comparar la izquierda política con lo que están haciendo, porque parece que están haciendo la misma estrategia, no. Hablan de democracia para después llevar la dictadura. Siempre dicen que es el pueblo el que lo pide, siempre. Es que el pueblo está pidiendo esto. Y de pronto nos imponen cosas que no es verdad que el pueblo pedía. Claro. Entonces de repente ya tenemos aborto libre y dice, es que esto es lo que el pueblo pidió. Nosotros representamos el pueblo, es el deseo del pueblo. Y luego de pronto ya tenemos matrimonio legalizado. ¿Mande? Y después el rechazo a las personas que quieren cumplir la doctrina y que quieren ser fieles al magisterio. Entonces ahí sí ya no hay como esa misericordia para todos, menos para los que quieran cumplir los mandamientos y respetar y valer la sana doctrina. Sí, la izquierda política lo que hace primero es siempre hablar de libertad, 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 derecho para todos, que escuchar la voz de todos. Una vez que llegan al poder, se acabó la libertad. Se acabó la libertad. Es por aquí y si te gusta, si no te gusta, muérete. Bueno, en la iglesia pareciera que algunos quieren proceder de esa manera. O sea, han logrado un cambio en la mentalidad de muchos, eso es verdad. O sea, es verdad que muchos católicos ya no piensan como católicos, ya no piensan como piensa Cristo, como pensaron los católicos de siempre, ahora piensan como la gente del mundo de hoy, la gente mundana de hoy. Eso lo usan a su favor los que quieren transformar la iglesia, desfigurarla. Saben que tienen el apoyo de la mayoría, entonces es más fácil señalar a los que no. ¿Y de qué los vas a atacar? Los vas a atacar de, estás contra el Espíritu Santo, estás contra el Papa, tú no quieres caminar con todos, tú te quieres quedar aparte, porque el sínodo es todos juntos, pero tú no quieres ir con todos. Claro. Tú te resistes. Entonces, tú estás contra el concilio, estás contra el sínodo, estás contra el espíritu del concilio, lo que eso signifique, que nunca se ha definido qué es el espíritu del concilio, estás contra el Papa, pero son las estrategias otra vez de la izquierda. ¿Qué hace la izquierda? Te pone una etiqueta para callarte. O sea, tú eres homófoba. Y porque eres homófoba, ya no te tengo que escuchar para nada.
Sí, ¿verdad? Una vez que te ponen una etiqueta, ya con eso es el pretexto para no escucharte. Tú no mereces que te escuche porque tú hablas desde el odio que le tienes a los homosexuales. sí, Entonces, no vale todo lo que digas. ¿Por qué? Porque ya estás etiquetada. Tú eres misógino, tú odias la mujer. Usted, padrecito, odia a la mujer. Por lo tanto, todo lo que usted tenga que decir sobre el aborto no lo vamos a oír porque usted habla desde su odio a la mujer. sí, Y fíjate. ya no vale lo que digas. No importa que uses el tono más amable, más amigable, más compasivo para expresar lo que quieres decir, ya no eres digno de ser escuchado. Sí. Y padre, Así hacen ahora. Tú estás contra el Papa, eres cismático, pum, ya tienes la etiqueta, ya cualquier claro, cosa que digas no vale. No tienes derecho a hablar porque hablas contra el Papa. Ahora, es, lo peor de todo es que están invirtiendo aquí la fuente de la revelación. Siempre comprendimos, siempre la iglesia ha enseñado que hay dos fuentes de la revelación. O sea, si queremos tener acceso a las verdades que Dios nos reveló, que necesitamos conocer para nuestra salvación, la Iglesia Católica siempre ha enseñado que son dos fuentes: la Sagrada Escritura, o sea, la palabra de Dios escrita, y la palabra de Dios no escrita, que es la tradición. El sí, magisterio no es propiamente una fuente de revelación. El magisterio está al servicio de la escritura y de la tradición. Ahora, bueno, entonces siempre habíamos entendido que el Espíritu Santo nos habla en primer lugar por medio de la escritura y de la tradición. Y cuando se quería resolver cualquier problema moral, doctrinal, la pregunta era: ¿qué dice la escritura y qué dice la tradición? ¿Qué es lo que la iglesia ha creído siempre? Ahora se nos dice que Dios nos habla a través del pueblo. Dios parece que ya no habla tanto a través de la Biblia o a través de la tradición, sino habla a través del pueblo. Todos tenemos el Espíritu Santo, por lo tanto, el Espíritu Santo habla a través de todos. No habla nada más a través del obispo, no habla nada más a través del Papa, habla a través de cualquier laico, habla a través de, incluso el Espíritu Santo puede hablar a través del que no es católico. Por eso hay que escuchar a todos. Y en todos está la voz del Espíritu. Y parece que la atención se está poniendo en lo que supuestamente el Espíritu nos va a decir a través de todos, en lugar de poner la atención, como siempre se hizo en todos los sínodos pasados, poner la atención en lo que el Espíritu Santo ya nos dijo claramente en la Escritura y en la tradición, y en el magisterio de todos los tiempos. sí, Pero no, por eso siempre hablan, hay unas trampitas que usan, ¿no? Por ejemplo, el discernimiento. Todo el tema que no les guste, todo lo definido que a ellos no les gusta, a los que quieren cambiar la iglesia, dicen: es que hay que discernir más, sí, hay que discernir más, hay que dialogar más. sí. Lo Y que no les, pero lo que les gusta, lo que sí les gusta, eso ya no tiene vuelta de hoja. Por ejemplo, esto es muy clásico, ¿no? O sea, está en discusión si a lo mejor no es tan mal una unión del mismo sexo porque tienes cosas positivas, aunque la Biblia diga que es un pecado que lleva a la condenación. si no le hacen daño a nadie, Entonces, esa materia, aunque está ya definida en la escritura y en la tradición, ellos siempre van a decir: no, pero hay que discernir más, hay que dialogar más, hay que entender más, más discernimiento, más discernimiento. Ah, pero cuando, por ejemplo, tema de la misa tradicional, no, ya está definido, eso eso sí, ya. La reforma litúrgica es irreversible, eso ya es tema zanjado, ya no hay por qué ponerlo en discusión. sí, Ahí no hay discernimiento que valga, ahí no hay votación, democracia, caridad nada. pastoral, escucha, no, eso ya está definido, Sí. ¿verdad? Entonces, uh, Le hago una pues, pregunta, dime. padre. Teniendo en cuenta que la Iglesia en los últimos años nos ha hablado más de esta flexibilidad que usted nos acaba de mencionar, de la misericordia, que realmente es una falsa misericordia, se dice que por los frutos los conoceréis.
En su caso, como sacerdote, ¿cree usted que esa flexibilidad y esa misericordia que se está teniendo actualmente en la iglesia está haciendo que más personas llenen los templos, está haciendo que más personas recurran al matrimonio, está haciendo que más parejas lleven a sus niños a bautizarlos, a cumplir con los sacramentos, la primera comunión, los sacramentos? En estadísticas, ¿usted cree que han aumentado los matrimonios en la iglesia, los bautismos, las primeras comuniones, y cree especialmente que los templos están más llenos, especialmente en lugares de Europa, Estados Unidos? Bueno, mira, una cosa que quiero por ahí clarificar es esto. La iglesia siempre ha sido misericordiosa. No hay que tragarnos ese anzuelo que los progres que quieren destruir la iglesia nos están lanzando. O sea, ellos hablan de la iglesia del pasado como una iglesia que no tuvo misericordia, pero es un insulto a todos los santos del pasado. Uh-huh. Es un insulto, ¿verdad? Yo tengo que decir, honestamente, difiero de lo que dijo el Papa Juan XXIII en su discurso de apertura del concilio. Me parece desafortunada esa expresión cuando dice que antes usaba el remedio, ¿cómo dice? De la... Hijo, no recuerdo ahorita la palabra, creo que dice de la rigidez, de la dureza, algo así. Pero últimamente dice, ahora quiere usar la medicina de la misericordia. Me parece desafortunada esa expresión porque de algún modo está desacreditando a sus predecesores, como diciendo no fueron misericordiosos. La iglesia siempre ha sido misericordiosa. Si no hubiera sido misericordiosa, no hubiera habido ese auge de conversiones, no hubieran logrado convertir los pueblos americanos, no hubieran logrado convertir a los pueblos africanos, los pueblos asiáticos. La iglesia siempre ha tenido misericordia. Ahora, en todas las épocas de la iglesia ha habido trigo y cizaña. Claro, no ha habido una época de puro trigo en la iglesia. Siempre ha habido trigo y cizaña. Siempre hay quien no tiene misericordia en la iglesia. Pero no debemos de tragarnos esa trampa de que en la iglesia del pasado solo había rigidez, no había caridad pastoral, no se pensaba en el bien de las almas. Yo pongo siempre como ejemplo San Juan Bosco. Oh, sí. San Juan Bosco no era misericordioso con los jóvenes. San Juan Bosco era un rígido con los jóvenes. Era un sacerdote tridentino, era un sacerdote tradicional, pero era un rígido. Vamos a decir que el patrono de los sacerdotes, el santo cura de Ars, que logró convertir su propia aldea que estaba en la perdición, que logró, que hizo que miles y miles de gentes fueran a Ars, ¿no era misericordioso? Vamos, ponía disciplina, claro que sí, pero no era misericordioso. Si no hubiera sido misericordioso, ¿por qué tanta gente se quería confesar con él? Claro. Entonces, bueno, la iglesia realmente no ha cambiado. Podrán estar cambiando algunos miembros de la iglesia vendiendo la falsa misericordia, pero no en la iglesia. La iglesia sigue enseñando la misericordia que tiene condiciones. Esto es muy importante que lo entendamos. Dios ama incondicionalmente, pero no salva incondicionalmente. Claro. Esto es muy importante entenderlo. Pide una sola cosa. O sea, yo no tengo que hacer nada para que Dios me ame. Dios me ama con amor infinito. No hay nada que yo tenga que hacer para que me ame. Ya me ama con amor infinito. El pecador más empedernido del mundo, ¿es amado por Dios ahora mismo? Sí. Sí es amado por Dios. No tenemos que ganarnos el amor de Dios de alguna manera. O sea, no hay nada que tengamos que hacer para lograr que Dios nos ame. Él ya nos ama. Infinitamente, gratuitamente, incondicionalmente.
Estemos en estado de pecado o en estado de gracia, Dios nos ama. Diferente es la cuestión de si, porque Dios me ama incondicionalmente, me va a salvar incondicionalmente, y ahí la respuesta siempre ha sido no. No. San Agustín dijo, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Hay algunas condiciones clarísimas en el Evangelio. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Es una condición. El que quiera venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es una condición. Al que me reconozca delante de los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre. Al que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Esa es una condición. Lo que dicen las cartas de Pablo, los que hacen esto y esto y esto y esto y esto y esto, no se engañen, no heredarán el reino de Dios. Esa es una condición. O sea, la misericordia en cuanto perdón de los pecados no es incondicional. Hay una parte, hay una disposición que me toca a mí, que depende de mí, para que yo pueda recibir la misericordia. Si yo no me dispongo a recibir la misericordia, no me llega la misericordia, por más que Dios me la quiera dar. Así es. Ahora, lo que tú estabas diciendo, efectivamente, algunos en la iglesia, no la iglesia como tal, sino algunos falsos maestros en la iglesia, falsos profetas, malos pastores, nos han vendido la misericorditis como si fuera misericordia. O sea, una misericordia sin condiciones. Una misericordia sin justicia. Una misericordia que se le va a dar a todos con arrepentimiento, sin arrepentimiento. Claro, esa misericorditis hace que la religión pierda la seriedad. O sea, si yo de todos modos voy a entrar al cielo siendo casto o no casto, pues mejor no lo soy. Es más fácil no serlo, ¿verdad? Si yo me puedo salvar, aunque no cumpla algunos de los mandamientos, y se me repite, pues no me voy a convertir, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué seriedad tiene una religión que no te pide nada? No tiene ninguna seriedad, ninguna seriedad. Hasta, mira, hasta en el ámbito material, las cosas que están mejor hechas, que tienen mayor valor objetivo, cuestan más. Tienes que pagar más dinero para tener algo de mejor calidad. Eso en lo material. Sin exigencia no hay excelencia. Exactamente, exactamente. Ahora, diciéndole a la gente, no te preocupes, Dios así te quiere como eres. Fíjate que en la misa tradicional de ayer tocó el Evangelio, la parábola del banquete de bodas. Esa es la que entra el hombre sin traje de fiesta. Ah, sí. Pero algunos, cuando comentan ese pasaje, solo se centran en un renglón de la parábola donde dice, vayan, salgan a los caminos, háblenles a los buenos y a los malos. Nada más se centran en eso, pero no ven el fin de la parábola ni la moraleja. Claro, para ser invitado al banquete no necesitas ser santo. La invitación es para los pecadores. Jesucristo dijo, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. Entonces, para ser llamado a seguir a Jesucristo, no tengo que tener ningún nivel moral. Sí. Puedo estar en el peor estado de pecado para recibir el llamado de Cristo a seguirlo. Es una cosa. Y en ese sentido, sí, es verdad que la iglesia tiene que llamar a los pecadores, acercarlos a Dios, decirles que Dios los ama, que hay posibilidad de perdón, pero desde que reciben el llamado hasta la muerte, es el tiempo que tienen para cambiar de traje. Hay que revestirse de Cristo. El que no se reviste de Cristo no entra en el banquete. ¿Y qué dice? Las palabras del rey cuando expulsa al hombre que no trae traje de bodas,
son terribles, pero se refieren a Dios. O sea, es Dios el que las va a decir, porque el rey de la parábola representa a Dios Padre. Dice, átenlo de pies y manos, échenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y rechinar de dientes. El rey representa a Dios. ¿Cuántos católicos creen en un Dios así? Ya la mayoría no, porque esos pasajes de la Escritura los hemos dejado de predicar. Ahora, en la misma parábola, si te acuerdas, o se acuerda nuestra audiencia también, los primeros invitados no quisieron ir y algunos mataron a los enviados del rey. ¿Y qué hizo el rey? Dice, fue y acabó con los homicidas y prendió fuego a su ciudad. El rey representa a Dios. Ahí tenemos un Dios que hace justicia, pero esa parte de la parábola nunca la van a comentar. Un progresista nunca la va a comentar. Jamás. Y luego, fíjate, la conclusión. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Esa es la conclusión de la parábola, son las palabras del Señor. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Eso es una advertencia. La parábola es una advertencia para ti, para mí, para todos, de que aunque haya escuchado el llamado a seguir a Jesús, puedo no ser escogido para entrar en el cielo. No es un todos son salvados, sin importar. Entonces, eso de que todos vengan, todos, sí, es parte de la verdad, pero no es toda la verdad. Claro. Ahí está el problema, es una verdad a medias. Sí. Y no es justo desorientar al pecador diciéndole una verdad a medias. O sea, imagínate que un enfermo va al médico y el problema del enfermo lo tiene en el hígado. Pero el doctor dice, mira, no me voy a centrar en lo que este hombre trae de problema, le voy a hablar de su corazón, le voy a decir, oye, tu corazón está funcionando muy bien, te felicito. Oye, tienes muy buena presión, tus pulmones están muy bien, felicidades, no hombre, tienes muy buenos pulmones, tus riñones están muy bien, tu corazón está muy bien, vete en paz. Sí. Y no le dice que trae un problema serio en el hígado. Ese médico no es responsable, o sea, es un médico irresponsable que está arriesgando la vida de esa persona porque no le dijo cuál era su problema. Claro. Esa es la actitud supuestamente pastoral que algunos quieren tener, decir, no, es que a la gente solo tenemos que decirle lo bueno, no le podemos decir lo que está mal, porque cómo se va a sentir. Oye, ¿cómo te sientes si un doctor te dice que traes un problema serio en el hígado? No te vas a sentir bien, no te va a agradar la noticia, pero mejor enfrentarlo que no enfrentarlo. Claro. Mejor enfrentarlo. Y si hay cura, aunque la cura sea un proceso difícil, mejor tomar la cura. En el caso del pecador, la cura existe. Sí. La cura existe, o sea, es la gracia de Jesucristo. Es el don de la conversión que Él mismo nos da. Y claro, implica un esfuerzo, sí. El pecador, para salir de su pecado, tiene que sufrir. Ahora, regresando a la pregunta que me hiciste después de agarrar tanto monte, no ha funcionado. No ha funcionado, porque esto es ridiculizar la religión. En lugar de presentar una religión seria, un Dios verdadero, un Dios que vale la pena seguir, estos están presentando un Dios que no existe. Así es. Es un Dios falso. Ahí está el falso Cristo y la falsa iglesia, de la que hablaba la Virgen María al Padre Gobi. ¿Cuál es el falso Cristo? El Cristo sin justicia, el Cristo que no pide conversión. Ese es un falso Cristo, ese Cristo no existe. No es el Cristo de la Biblia, ciertamente. El Cristo que no reprende. Si en los evangelios se ve claramente a Cristo reprendiendo a sus discípulos varias veces, a la gente, a los fariseos no se diga, pero hablar de un Cristo que no exige conversión, que a todos va a llevar al cielo no importa cómo vivan,
Ese es hablar, ese es presentar un falso Cristo. Ese Dios no existe. El Dios de la misericorditis es un Dios falso, no es el Dios verdadero, no es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios es misericordioso, pero el tiempo de la misericordia tiene límite. Claro. Está limitado a nuestra vida. El día de nuestra muerte se acabó el tiempo de la misericordia. Si no lo aprovechamos, se descargará la justicia. Y la falsa iglesia es esa. La falsa iglesia es la iglesia que ya no es madre y maestra. La iglesia que ya no enseña, sino que se deja enseñar por el mundo. Esa es la falsa iglesia. Y el problema es que ahora dentro de la iglesia hay quien enseña, quien predica el verdadero Cristo y quien predica el falso Cristo. Dentro de la estructura visible, de la comunidad visible de la iglesia, hay quienes, y en todos los niveles de la jerarquía, hay quienes enseñan la verdadera iglesia y hay quienes enseñan la falsa iglesia. La falsa iglesia no atrae. ¿Sabes una cosa que yo le aprendí al obispo Chaput, que fue obispo en Denver cuando yo estuve allí? En un retiro una vez nos dijo unas palabras que nunca se me olvidaron. Decía, ustedes sacerdotes no tengan miedo de anunciar el evangelio con todas sus exigencias, porque a veces tenemos miedo de que la gente se vaya. Y decía una cosa, sí se van a ir, pero no todos. Claro. Algunos se van a ir. Si tú eres un sacerdote que predica la verdad con todas sus exigencias, que no tienes que ser rígido para hacer eso. O sea, predicar el evangelio con todas sus exigencias no significa que les vas a gritar a la gente, que los vas a insultar, los vas a tratar mal. No, no. Puedes con palabras dulces hablar de las exigencias del evangelio. Pero dice, si tú no predicas, decía el obispo Chaput, el evangelio con todas sus exigencias, vas a tener la iglesia llena ahora, sí, pero de pura gente light, de puros falsos católicos. Esos de todos modos se van a ir. Cuando venga algo que no les guste, cuando no se les cumplan sus gustos en la iglesia, cuando les toque una cruz pesada, van a dejar de creer en Dios. Pero ni así, padre, tampoco, o sea, porque normalmente el light pone por encima todo menos Dios, o sea, Dios está como en un segundo lugar para el light, sí. Cuando se pueda, cuando quede tiempo, cuando no sea inconveniente, entonces sí, Dios, sí. La misa del domingo, pero resulta que me invitaron a un partido, tengo que ir a donde un asadito, una ida al cine. Ah, no, sí voy el próximo domingo. Entonces, ni así es posible tampoco, porque con la exigencia, o sea, lo que hacen es alejar totalmente. Y padre, le quiero preguntar algo más también. Teniendo en cuenta las decisiones que se puedan llegar a tomar en este sínodo de la sinodalidad, es muy posible que cada conferencia episcopal del mundo tenga la opción de tomar su propia decisión frente a cada situación de los temas en discusión. Esto, si llegara a suceder, para mí personalmente podría ser un cisma para la iglesia peor que el de Martín Lutero, porque el de Martín Lutero apenas era como la división en dos partes, pero en esta, si cada conferencia episcopal hace lo que quiere, es como dividir la iglesia en el número de conferencias episcopales, en pedacitos. Si llegara a pasar esto, las personas que queremos seguir siendo fieles a la iglesia católica verdadera, a la sana doctrina, al magisterio, no a la iglesia que se promueve por los tiempos de hoy, sino a la verdadera iglesia. ¿Qué debemos hacer para resistir? Bueno, en primer lugar, yo invitaría a
no hacer pronósticos de qué va a pasar. Yo invitaría a rezar ahora mismo mucho. O sea, hay una amenaza, no hay que ser ingenuos. Algunas doctrinas católicas están amenazadas porque hay gente en la Asamblea Sinodal que no está de acuerdo con esas doctrinas y que van a mover todas sus influencias para tumbar o la doctrina o la práctica de esa doctrina. Entonces no hay que ser ingenuos y pensar, ay, todos los que están en el sínodo, todos los obispos y todos los cardenales y todos los laicos que están en el sínodo son gente de muy buen corazón y todos están oyendo al Espíritu Santo. O sea, no hay que ser tan ingenuos para pensar eso. Pero, por otro lado, todavía no hay conclusiones. Hay que pedir la gracia de Dios con oración y con ayuno para los que están en la Asamblea Sinodal. No hay que adelantarnos a ver qué puede pasar. Hay que pedir la gracia de Dios para el Papa, porque él tiene toda la autoridad, como vuelvo a repetir, para aprobar, para solo escuchar el consejo que le den, para hacerlo deliberativo, para disolver el sínodo. Él tiene toda la autoridad. Hay que pedirle a Dios por el Papa Francisco para que el Papa pueda en verdad escuchar en su corazón la voz del Espíritu Santo y tenga la fortaleza para actuar, para hacer lo que el Espíritu Santo realmente quiere para la iglesia. Entonces, este es el momento de oración. No hay que dar la cosa por perdida todavía. Porque eso también como que es falta de esperanza. Lo que Dios quiera permitir, hasta dónde quieran llegar estos tipos, hasta qué tan audaces quieran ser en su ¿cómo diré? En su deseo, en sus planes de destruir la iglesia, aunque ellos no le entiendan así. Claro. Sabemos, pero Dios es el que manda. Dios es el que manda. O sea, la iglesia no está en manos de la gente del sínodo. Eso que quede claro a la gente, para que no perdamos la esperanza y no perdamos la fe. El que tiene las riendas de la iglesia es Jesucristo. No son los que están en el sínodo. Ellos son instrumentos. Pero Dios, ¿qué hace con los instrumentos? El que le sirve, trabaja con el que le sirve, al que no, lo va desechando. Sí, hay una cabeza visible que es el Papa, pero por encima del Papa está Cristo. Jesucristo es la cabeza real de la iglesia y el Espíritu Santo es el alma de la iglesia y María es la madre de la iglesia. Y Jesucristo prometió que su iglesia perseveraría hasta el fin del mundo. Así es que después de este sínodo, pase lo que pase, habrá seguramente laicos, fieles cristianos, sacerdotes, religiosos, religiosas, obispos, cardenales que conserven la fe. Lo habrá. La fe no se va a perder. Eso ha habido antes y después de este sínodo. Antes y después de este sínodo habrá quien pierda la fe, como ha habido quien perdió la fe a lo largo de la historia de la iglesia y quien la sigue perdiendo ahora y quien la perderá después. Acabamos de celebrar la fiesta de Nuestro Señor el Rosario. Ella salvó la cristiandad en la batalla de Lepanto. Hay que pedirle que salve a la iglesia de los ataques que le vienen ahora de dentro. Vamos a celebrar el día 13 el aniversario del Milagro del Sol y van a ser los 50 años de el mensaje de Akita. El mensaje más importante de Akita va a cumplir 50 años este 13 de octubre, muy interesante, porque es el que dice que cardenales contra cardenales, obispos contra obispos, etc. Estamos unos días de que ese mensaje cumpla 50 años de que fue dado. De que se habló, la Virgen dijo en Akita que la iglesia estará llena entre los sacerdotes principalmente, de los que aceptan componendas, o sea, los que aceptan negociaciones con el evangelio, y los fieles serán perseguidos. Eso dijo en Akita. Sí. Ya lo hemos venido viviendo desde hace tiempo, esa situación. Ahora parece que está recrudeciendo. Se está formalizando. Sí, se está haciendo más claro esto de cardenales contra cardenales, obispos contra obispos.
los que aceptan componendas, los que persiguen, los que dice que los sacerdotes que sean fieles a ella van a ser perseguidos por sus hermanos. Eso ya está pasando. Tal cual. No hay que asustarse. Dijo la Virgen en Fátima, al final mi corazón inmaculado triunfará. Entonces, lo que tenemos que hacer es ahora mismo rezar. Luego, saber que todo está en manos de Dios. Si Dios quiere permitir que esta crisis vaya a un grado mayor, si Él quiere, no hay que olvidar que Él sigue teniendo las riendas de la iglesia en sus manos. No las pierde ni por un segundo. Sí. Si Él quiere permitir a estos que están tratando de destruir la iglesia, con buena o mala voluntad, les quiere permitir que metan otro gol, Dios sabe por qué. Dios sabrá por qué lo permite. No lo permitirá por siempre, pero Dios sabrá por qué lo permite. Mientras, si algo pasa, si llegara a pasar una conclusión, digamos, mala, en el sentido de que se permita en la práctica cosas que contradicen los mandamientos. Sí. Yo no creo que se llegue, no creo que vayan tan lejos ahora mismo a cambiar doctrinas. Creo que su estrategia ha sido siempre en la práctica, es el pretexto que ponen por delante. Claro. Entonces, vamos a suponer que permiten o que digan que en ciertas conferencias episcopales o los obispos pueden decidir en cada nación si se bendicen o no y con qué rito se bendicen parejas del mismo sexo, o si se bendicen o no y con qué rito se bendicen divorciados vueltos a casar o lo que sea. Bueno, ok. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Seguir creyendo lo que la iglesia ha creído siempre. Mantener la fe de siempre. Esto va a pasar. Esta crisis va a pasar. Y mientras pasa, el Señor dijo estas palabras en el Evangelio de Mateo, hablando de lo que acontecería antes del fin. Él dijo que llegará un tiempo en que debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Eso está pasando. Así es, sí. O sea, muchos católicos ya perdieron el amor a Cristo, y por eso aceptan ideologías, por eso rechazan los mandamientos, por eso quieren una vida cómoda, por eso ponen su egoísmo, sus pasiones desordenadas por encima de Dios. Ya perdieron el amor. Cuídate, cuidémonos, cuídate tú, me cuido yo, que se cuide cada uno de la audiencia, de no caer en eso, porque todos estamos en riesgo. También es muy importante que no hagamos círculos de católicos VIP, porque no existen los católicos VIP. Lo único que existe es pecadores necesitados de la misericordia de Dios. También hay que tener cuidado, porque también los conservadores y tradicionalistas tenemos nuestros riesgos. Y un riesgo es pensar que somos el grupo de los escogidos, que somos los fieles en este tiempo de infidelidad. Sí. Solo Dios sabe quién es fiel y quién no es. Solo Dios sabe. Así es. Solo Dios sabe también cómo va a terminar la historia, porque alguien que ahora mismo es fiel, si se descuida, puede terminar en la infidelidad. Y alguien que ahora mismo está destruyendo la iglesia, si después es dócil a la gracia que se le da, puede convertirse en un gran santo. Totalmente. Así es que la historia todavía no termina. Eso, pero dice el Señor, después de que dice esa frase, debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Dice, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Por eso yo quiero invitar, si eres un católico, si estás oyendo este programa y eres un católico que entiende lo que está pasando, que estás preocupado, no despotriques tu frustración atacando al Papa, insultando al Papa, insultando a los cardenales, insultando a los obispos. No hagas eso. No hagas eso. Esa no es la manera de enfrentar una crisis. No
pierdas la caridad, no te dejes llevar por la soberbia, porque yo creo que la gente que ve tu programa no es gente que está a favor de la descomposición de la iglesia. Oh, Seguramente es gente que quiere conservar la fe. así es. Entonces tenemos que ver cuáles son los riesgos que enfrentamos nosotros los que queremos conservar la fe. Y un riesgo de nosotros, o sea, los progresistas tienen sus riesgos, pero nosotros tenemos otros. El riesgo de condenar, de juzgar, de, ¿cómo diré? Como de tener una soberbia de pensar que somos el remanente fiel. Que a mí no me gusta mucho usar ese término. No es que no exista un remanente fiel, lo hay. Lo que yo no estoy de acuerdo es que yo diga yo soy de ese remanente. Claro, eso ya es soberbia. Eso me parece soberbia. O sea, de que hay un remanente lo hay y lo habrá hasta el fin del mundo. Claro. Pero decir, mi grupo católico que rezamos el rosario, nosotros los que vamos a la misa tradicional, yo que tengo tanta espiritualidad mariana, aquí estamos el remanente fiel, yo no me atrevo a decir eso. Así Porque es. puede ser que a los ojos de Dios yo no esté en ese remanente fiel. Claro. O sea, solo Dios sabe, solo Dios sabe. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que vivir al máximo la conversión. La conversión de la iglesia empieza con mi conversión. Y cuando pido por la conversión de los pecadores, no tengo que hacerlo en modo farisaico, como el fariseo que estaba rezando ahí en el templo, que decía, gracias porque yo no soy como aquel. Sí. Cuando pedimos por la conversión de los pecadores, el primer pecador porque hay que pedir soy yo. Yo necesito conversión, no importa si soy católico de misa tradicional, si soy católico que reza el rosario todos los días, no importa si soy católico que entiende muy bien lo que está pasando en la iglesia y me sé todos los mensajes marianos, necesito conversión. Sí. Entonces, si yo quiero colaborar realmente a que la iglesia salga de esta terrible crisis, lo mejor que puedo hacer es vivir en santidad. Eso sí está en mis manos. No está en mis manos controlar la gente que está en el sínodo y hacer que vivan en santidad. Eso no lo puedo hacer. Puedo rezar por ellos. Claro. Puedo alcanzar gracias con mi penitencia. Yo no puedo asegurar la santidad de otro, pero puedo asegurar mi santidad. Ahora, los que son matrimonio pueden ayudarse el uno al otro a ser más santos. Los que están educando hijos pueden educar a sus hijos. Hay muchas cosas que están en sus manos. Después cada hijo tiene que tomar sus decisiones también, pero hay mucho que puedes hacer para que en tu familia se viva en santidad. Claro. Por eso oración, conversión, conservar la fe, vivir la fe, humildad, el rezo del Santo Rosario, cargar la cruz también, sufrir, perdonar. Perdonar. Muchos católicos van a tener que perdonar al cura que les negó la comunión porque no se las quiso dar en la boca. Hizo muy mal ese sacerdote, sí, hizo muy mal. Muchos católicos fueron y siguen siendo humillados en público en las iglesias porque piden la comunión de rodillas en la boca. Hay que perdonar a esos sacerdotes. Así es, padre. No podemos irnos con el rencor. Acepta esa cruz, carga esa cruz. Por algo Dios quiso que pasaras por esa humillación delante de todos en el templo. Acéptala como Cristo aceptó la coronación de espinas. Y en lugar de salirte y hablar mal del cura y todo eso, di como dijo Jesús cuando estaba en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así es, padre. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer, pero yo digo, más importante que ver los pronósticos, más bien, ahora mismo todavía el sínodo no se acaba, no han llegado las conclusiones, el Santo Padre no ha dado una palabra definitiva, es momento de orar. Pase lo que pase, vamos a conservar la fe, pase lo que pase. Claro. No nos asusta. Padre. Sí. Pues de verdad que ha sido un placer tenerlo aquí en No Tengas Miedo. Gracias por aceptar la invitación al programa y bueno, me encantaría tenerlo en otra oportunidad. Con mucho gusto, con mucho gusto.
espero haber sido claro en algunas cosas, por lo menos, y Totalmente, no, padre. no haber confundido a nadie, pero son momentos difíciles de oscuridad. Hay que irnos despacito. Cuando caminas en oscuridad, caminas a tientas, hay que ir despacio, pero Dios nos va a ir dando la gracia para dar pasito a pasito lo que tengamos que hacer. Así es que muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer. Padre, gracias. Bueno, invitarlos también para que se suscriban al programa tanto del padre Juan como el de nosotros. Entonces el del padre es Conservando la Fe, así lo pueden encontrar en YouTube, y aquí también que se suscriban. Gracias por haber estado ustedes también siguiendo este programa. Los esperamos con un nuevo tema. Que Dios los bendiga. Gracias, Dios los bendiga. Apoya este canal y contribuye a la evangelización. Ayúdanos con tu donación y trabajemos juntos por la salvación de las almas. Informes en notengasmiedo2020@gmail.com.